Cuando desperté vi que mi madre sujetaba su mano. Papá ya no estaba con nosotros. Bienvenidos a la biblioteca de Vela, donde cada página es un tesoro. El día de hoy yo coloqué el libro que no era. Esta es la segunda parte. Bienvenidos a la biblioteca de Vela, donde cada página es un tesoro. El día de hoy vamos con la segunda parte del primer tomo de la biología de El legado de Marta, llamado La esperanza de su madre, escrito por Francine Rivers. En 1927 el trabajo de Niklas empieza a dar frutos y pueden hacer grandes remodelaciones para mejorar la comodidad de su hogar. Los niños hacen amigos entre la familia japonesa Musashi, aprendiendo nuevas técnicas agrícolas como los injertos. Un día, de camino a la escuela, ven a su madre caminando hacia casa, pero al intentar hablar con ella, Marta se va enfurecida. Al pasar por la panadería, descubren que ha sido destruida por un incendio aparentemente intencional. Como consecuencia, los dueños de la panadería buscan un nuevo lugar para comenzar de nuevo, dejando a su hijo Fritz a cargo de la familia Walter durante 6 meses. Marta ve esto como una oportunidad para trabajar y recibir ganancias, ya que ahora debe ocuparse de la casa, los niños y los animales. Esto causa el enojo de Niklas, quien le reprocha que siempre piensa en el dinero y olvida que lo que ahora tienen es fruto del esfuerzo de él. Una pelea estalla entre ellos y Marta hiere a su esposo. Hildemar, al ver la situación, le pregunta por qué siempre es tan cruel con él, recibiendo una bofetada como respuesta, y Bernie sale a defenderla. Esa noche, Marta escribe a Rosie, expresando su dolor por haber lastimado a Hildemara, quien parece poner la otra mejilla en lugar de reaccionar. Marta, con el corazón roto, lamenta no poder ver a su hija como algo más que una obediente esclava, y siente que le ha fallado. Con el tiempo, Bernie y Fritz se hacen grandes amigos, y Fritz se adapta bien a la dinámica familiar de los Walter. Junto con la ayuda de Niklas y otros amigos, construyen una casa en el árbol. En esos días, un nuevo vecino se muda, dejando su casa a un hombre soltero llamado Kimball, quien no causa una buena impresión en Marta. Un día en verano, Hildemara acompaña a los chicos al río para aprender a nadar, pero ellos la dejan sola. Mientras está allí, escucha una advertencia de tener cuidado y ve a un hombre sentado cerca. A pesar de sentir miedo, trata de rechazar su ayuda, pero el hombre la persuade a hablar y al preguntarle su nombre, le dice que es un buen nombre para una niña bonita como ella. Esto despierta las alarmas de Hildemara, ya que nunca antes su nombre, ni siquiera su padre, le había dicho antes que ella era bonita. Horrorizada, Hildemara sale corriendo hacia la orilla opuesta, siendo perseguida por el hombre, quien la golpea antes de poder escapar. Llorando, corre a casa y se encierra en su habitación. Al ver el comportamiento tan extraño de su hija, Marta, preocupada por sus heridas y la falta de su blusa, intenta hablar con ella. Hildemara explica que su blusa probablemente la tiene el señor Kimball y le dice que no regresará a buscarla. Marta, alarmada, manda a todos a entrar a la casa y, llena de ira, toma un cuchillo para ir tras el hombre. Niklas la detiene, convenciéndola de llamar al sheriff. Cuando el oficial llega, les informa que Kimball ya no está en la casa y que enviará una orden de arresto, aunque no garantiza nada. Esa noche, la casa de Kimball es destruida bajo un incendio bastante sospechoso. Marta le escribe a Rosie sobre aquel vecino que intentó abusar de Hildemara, y furiosa porque Kimball sigue suelto y teme que pueda dañar a más niñas. También se preocupa por el temor creciente de Hildemara, quien inicialmente no quería salir de su habitación. Marta le dice que no debe dejar que Kimball la convierta en prisionera del miedo y que debe centrarse en las cosas buenas de la vida. En contra de la opinión de Marta, la familia adopta un cachorro llamado Dash, que les ayuda a sentirse más seguros. Pasan los 6 meses y los Hergner regresan por su hijo Fritz. Y al ver lo bien que estaba debido al trabajo en la granja, aceptan la oferta de Marta de tenerlo durante el siguiente verano. Mientras tanto, Marta instruye a sus hijos en la historia de Estados Unidos para que puedan nacionalizarse, excepto Rica. Gracias a la amistad de Niklas con un hombre alemán, logran comprar un carro, lo que entusiasma a Marta, aunque Niklas se opone por el peligro que puede representar para su familia. A pesar de la oposición de Niklas, Marta consigue el carro y el señor Kochner le enseña a conducir, lo que genera una pelea entre la pareja. Sin embargo, el auto le simplifica la vida, especialmente cuando Chloe y Bernie se enferman de paperas. Bernie es el más afectado, sufriendo una infección en todo su cuerpo, y esto lleva a que Hildemara también enferme. En el hospital, la amable enfermera King la trata con calidez, lo que ayuda a Hildemara a decidir lo que quiere ser cuando crezca.
El regreso de Hildemara preocupa a Marta, ya que no ve mejoría en su hija y teme que siga siendo tímida y débil, sin la determinación para luchar. Niklas, en cambio, le dice que su hija no es débil, sino que enfrenta la vida de otra manera. Esta diferencia de opiniones hace que Hildy desee que su madre la ame tanto como su padre. Hildy continúa enferma, pero durante su recuperación puede hablar con la enfermera King sobre su carrera. Finalmente llega el día en el que decide que no va a morir, lo que llena de alegría a Marta. Una vez recuperada, aunque sin asistir a la escuela, Marta la hace estudiar intensamente hasta estar adelantada con respecto a sus compañeros. En verano, los Herner envían una carta a los Walter para el regreso de Fritz, esta vez acompañado de otros chicos de la ciudad. Marta acepta con la idea de organizar un campamento de verano en el que aprendan sobre la vida en la granja. Durante esos meses, Marta mantiene a los chicos ocupados con tareas en el campo, asegurándose de que se ganen la comida con esfuerzo. Sin embargo, quien más trabaja es Hildemara, quien debe levantarse antes del amanecer para poder ayudar a su madre con todas las labores del hogar. Para Hildemara, los veranos implican aún más esfuerzo que el resto del año. Mientras ella cocina, limpia y lava, sus hermanas Clotilde y Rika se dedican al diseño de la ropa y al dibujo. Esto la frustra, ya que Marta nunca les asigna tareas domésticas, justificándolo con que ellas ya saben quiénes son y qué es lo que quieren en la vida. A pesar de sus deseos de estudiar enfermería, Hildy no se atreve a decírselo a sus padres, preocupada por la carga económica de la Universidad de Burney. Cuando habla con Rika sobre sus sueños, su hermana le dice que si no pide nunca obtendrá lo que desea. Sin embargo, Hildy responde que quizás Dios tiene otros planes, a lo que Rika le reprocha que parece destinada a ser una mártir. Cuando está por entrar a la secundaria, Marta la presiona para que decida acerca de su futuro, pero Hildy ve imposible estudiar enfermería debido a las dificultades económicas de la familia. Aún así, comienza a leer la biografía de Florence Nightingale, lo que despierta el enojo de Marta, quien le recrimina que está llenándose la cabeza de ideas románticas sobre la profesión. Marta, temiendo que su hija termine como una sirvienta, le dice que no hay diferencia entre una enfermera y una criada. Hildy defiende su vocación y argumentando que la enfermería es una profesión honrada que le permite ayudar a los demás. La discusión escala cuando Marta, furiosa, le dice que ella es excelente para servir y que a pesar de haberla llevado al límite durante años, nunca ha logrado hacerla reaccionar. Finalmente le prohíbe seguir ayudando en el hogar. Hildy, dolida, le reprocha que nunca logra complacerla por más que se esfuerce, pero Marta le responde que la vida no se trata de agradar a los demás. Hildy concluye que la vida debía centrarse en hacer la voluntad de Dios y amar a los demás, lo que paradójicamente alegra a Marta, quien ve en sus palabras una señal de que su hija está lista para salir del nido. Sin embargo, Hildy siente que su madre solo quiere deshacerse de ella. Al entrar en la secundaria, Hildy pierde a su mejor amiga Elizabeth, quien se enamora de Bernie. Viendo que no le queda nada más, decide empezar a ahorrar para la escuela de enfermería y consigue un trabajo sirviendo gaseosas, helados y batidos. Mantiene su meta fija en el Mary Hospital en Auckland, pero la Gran Depresión trae dificultades económicas, lo que intensifica las peleas entre Marta y Niklas. En 1932, Bernie termina la escuela y parte hacia la universidad con honores. Temerosa de que su relación terminará por la aparición de otra chica, Elizabeth intenta reavivar su amistad con Hildemara. En el campamento de verano, ahora llamado Alboroto de Verano, sigue siendo un éxito, pero la paciencia de Marta con Hildemara se agota cada vez más. La tensión aumenta cuando Hildy nota que están planeando enviar a Clotilde a un instituto de diseño y a Rika a la escuela de arte sin exigirle que paguen sus estudios, a diferencia de ella. En 1934, a pocos días de su graduación, Hildy decide no asistir a la ceremonia, ya que sus padres no le compraron un vestido y ella no quiere gastar sus ahorros, pues solo tiene lo suficiente para pagar su primer año en la escuela de enfermería. Al enterarse de esto, Clotilde diseñó un vestido especial para su hermana con la ayuda de su madre. Niklas, preocupado por los sentimientos de Hildy de decepcionar a su madre, le confiesa que Marta se acompleja por no haber terminado la secundaria. Sin embargo, Hildy no lo ve como algo vergonzoso, pues admira la inteligencia de su madre, quien habla 4 idiomas y maneja perfectamente las finanzas y el hogar. Durante su graduación, el temor de Hildy se hizo realidad. Mientras toda su familia aplaudía, Marta permanece sentada mirando al suelo. Más tarde, en una carta a Rosie, Marta confiesa que evitó levantar la mirada para que nadie viera las lágrimas en sus ojos, ya que estaba orgullosa de su hija, la primera mujer de su familia en terminar la escuela.
Poco después, Hildy recibe una carta de la escuela de enfermería, informándole que no ha sido aceptada por no tener aún la mayoría de edad. Marta le sugiere considerar la Universidad de California en Berkeley, pero Hildy rechaza la idea sintiéndose incapaz. Esto desata la ira de Marta, quien insiste en que su hija tiene las capacidades para asistir a una gran universidad. Hildemara, harta de que su madre trate de elegir su destino, le dice con firmeza que no gastará dinero en un año de universidad sin sentido y que mejor lo invierta en sus hermanas, a quienes siempre ha apoyado. Estas palabras impactan a Marta, quien admite que le habría gustado estudiar cualquier cosa. Finalmente se disculpa con su hija, confesando que siempre sintió que debía ser más dura con ella, pero por fin ve que se ha enfrentado con valor. Durante el año que tuvo que esperar para poder entrar a la escuela de enfermería, Hildy busca otro trabajo con más horas para seguir ahorrando. Al llegar el momento de partir y perseguir sus sueños, su familia le obsequia regalos significativos, entre ellos un hermoso reloj de bolsillo de parte de su madre. Sin embargo, al subir al tren, solo su padre está presente para despedirla. Ya en 1935, Hildy llega a la residencia universitaria, donde conoce a la decana Kaufman, quien le presenta a Hasia Borakov, una estudiante de años superiores quien es su guía en el proceso de adaptación. También conoce a Killy, su compañera de cuarto y otras chicas de primer año, con quienes forman una amistad. La exigente rutina es demasiado para algunas estudiantes, pero Hildy persevera afrontando cada desafío con fe y oración. Aunque todo marcha bien, tiene la tendencia a encariñarse con los pacientes, lo que le vale amonestaciones de Hasia y la decana, ya que este apego puede representar un problema para una enfermera. Tras 6 meses, Hildy continúa firme, pero Killy es expulsada por haber tenido una cita y muchas otras no logran mantenerse, quedando solo 15 de las 22 estudiantes iniciales. Lamentablemente, cuando llega el día de la ceremonia de imposición de cofias, donde es reconocida con honores, ninguno de sus familiares logra asistir. Dolida por su ausencia, decide ir a visitar a sus familiares a Murrieta un fin de semana y les expresa que nunca había sido tan feliz, pues estaba segura de que finalmente estaba donde Dios quería. Sin embargo, su formación la había vuelto extremadamente precavida con bacterias y virus, lo que la lleva a hacer comentarios sobre la limpieza del hogar de sus padres. Esto molesta a Marta, haciendo que el fin de semana sea tenso. De vuelta en Oakland, su rutina continúa como de costumbre, ahora con rotaciones en los pabellones de niños y pacientes terminales. La experiencia la afecta al punto de tener problemas para dormir, lo que la lleva a orar por cada paciente durante sus turnos. Aunque la enfermería implica enfrentar situaciones difíciles que nunca imaginó, ama sentirse útil y necesitada. Finalmente ha encontrado su propósito en la vida. Durante el verano se reúne con su familia para la celebración de la graduación de Bernie y su boda con su mejor amiga Elizabeth. Al completar su segundo año de entrenamiento, Hasia se gradúa, pero su amistad con Hildy permanece. Finalmente, Hildy llega al día de su graduación en la escuela de enfermería, esta vez con su familia presente. Marta, al verla, la reconoce como una mujer fuerte y en una carta a Rosie explica lo orgulloso que está de ella, a pesar de que no sabe cómo decírselo. Tras graduarse, Hildy empieza a trabajar en el Merit Hospital y se muda con Hasia. En 1939, Alemania invade a Polonia, lo que preocupa a Hildy. Mientras sigue inmersa en su rutina, nota la llegada de un nuevo camillero en el hospital, un hombre apuesto que también se fija en ella. Pocos días después, él se presenta como Trip, aunque su verdadero nombre es Cale Arundel, y sin dudarlo la invita a salir ese viernes. Sin embargo, guiada por sus inseguridades, Hildemara busca excusas para rechazarlo. Trip no se rinde y la sigue invitando durante la semana, lo que la inquieta, pues nunca antes la habían invitado a salir, mucho menos un hombre tan atractivo. Para ella la situación es incomprensible. Intentando esquivar la situación, Hildy le sugiere que en el hospital hay muchas otras mujeres bonitas, pero él le responde con firmeza que solo le interesa salir con ella. Incluso le asegura que no le asusta que ella busque un hombre listo para ser esposo, como Hasia le había comentado, y que de hecho por Hildemara había tomado la decisión de serlo. Cuando llega el viernes, Hasia tiene que darle palabras de ánimos para controlar sus nervios. Finalmente, Trip llega a recogerla en un auto negro y con un ramo de flores. Durante la cita, Hildy descubre que su trabajo como camillero es temporal, pues está estudiando medicina. Pasan un rato agradable, pero al regresar a casa, el miedo se apodera de ella y decide no volver a salir con él. Trip la busca, la llama e insiste en hacer nuevas citas, pero ella continúa poniendo excusas hasta que él deja de intentarlo.
Sabiendo que ella misma ha provocado la situación, pero dolida por lo ocurrido, Hildy llora con Hasia, confesándole su miedo a salir lastimada. También admitió que Trip es demasiado guapo y que podría estar con cualquier otra chica. Sin embargo, Trip no se da por vencido, simplemente se toma un descanso. Pero luego retoma su cortejo con más determinación, le lleva flores, la invita a salir nuevamente e incluso reúne cartas de personas que dan testimonio de su buen carácter. Finalmente prepara un documento firmado por todos ellos afirmando que Hildemara debe darle una oportunidad. Kiel le confiesa que la había notado mucho antes de que ella lo viera a él, la había visto orando con un paciente y en ese momento supo que era la mujer más hermosa que había visto. Le pidió que lo pensara y le aseguró que estaba orando por ella. Finalmente, Hildy decide aceptar salir con Trip. Siente mucho miedo al darse cuenta de que se está enamorando, pero él la tranquiliza, asegurándole que irán con calma. Pasaron 6 maravillosos meses juntos hasta que una llamada de Marta interrumpe su felicidad. Debe regresar a casa, pues Niklas tiene cáncer. En 1940, Hildemara entiende que el diagnóstico de cáncer implica que su padre está muriendo. Aterrada por su estado de salud y enfocada en su cuidado, siente que debe dejar a Trip a un lado. Él, intentando apoyarla, le ofrece alternativas para ayudarla a ella y a su familia, pero Hildemara lo hiere al decirle que su familia ni siquiera sabe su existencia. Dolido por sus palabras, Trip no puede evitar sentirse traicionado y desplazado. Al llegar a Morieta, Hildy le pregunta a su madre por el estado de Niklas. Marta le responde enumerando los síntomas que presenta y expresando su alivio de tenerla en casa. Pronto Hildemara ve a su padre muy cambiado físicamente, aunque sigue con buen ánimo. Se alegra al saber que Bernie y Elizabeth viven en una casa independiente dentro del mismo terreno, lo que mantiene a Niklas ilusionado con la idea de tener nietos. Sin embargo, Hildy recuerda que Bernhard tuvo paperas en la infancia, lo que puede dificultar que tenga hijos, implicando que ese deseo sea casi un milagro. Durante su estadía, Hildy pasa mucho tiempo conversando con Niklas, con su padre. Él le cuenta que Rika tiene talento para el arte, pero que ha tenido varios novios e incluso pensó en no terminar la secundaria para casarse con uno de ellos. Niklas confía en que sabrá reconocer cuando llegue el hombre adecuado para su hija, lo que hace que Hildemara no pare de pensar en Trip. Por su parte, Marta le escribe a Rosie sobre la situación que está viviendo con Niklas, consciente de que debido a la guerra es posible que la carta nunca llegue siquiera a su destino. En su mensaje le confiesa lo difícil que es mostrarse fuerte para su esposo y cómo esta situación la lleva a una lucha interna con Dios, pues no comprende por qué Niklas debe sufrir tanto. La salud de Niklas sigue deteriorándose y con ello el estado emocional de Marta. En su desesperación, le reprocha que nunca la ha amado y que solo se casó con ella por dinero. Dolido, Niklas le responde que no hay suficiente dinero en el mundo como para haberlo convencido de casarse con una mujer de tan mal carácter. Poco después, Niklas cae en coma. Hildemara, angustiada, ora pidiendo misericordia para su padre y ruega que Dios lo lleve a su hogar celestial. Una mañana al despertar ve a su madre sosteniendo la mano de Niklas. Al acercarse nota que su padre ha muerto y que con él parece haber seguido una parte de Malta. El funeral transcurre entre palabras de familiares y vecinos, y para sorpresa de Hildemara, Trip aparece, aunque ella no sabe cómo se ha enterado de la noticia. Finalmente presenta a Trip a su familia, aunque sin mencionar la naturaleza de su relación. Después de meses de emociones intensas, se siente confundida sobre lo que realmente siente por él. Esa noche, Hildy se despierta sobresaltada al escuchar gritos. Al asomarse ve a su madre golpeando la tierra y maldiciendo, sumida en un dolor profundo e inconsolable. Una semana después de la muerte de Niklas, Marta consigue un trabajo para mantenerse ocupada, mientras que Chloe regresa a Hollywood y Rika retoma sus estudios en la escuela de arte. Bernie junto con Elizabeth se hacen cargo de la granja, dejando a Hildemara a cargo del hogar. Con el tiempo, Marta empieza a irritarse de ver a Hildemara aún en su casa, hasta que en un día le dice con frialdad que no necesita ni una criada ni una enfermera, dejando claro que no la quiere allí. Al día siguiente, Hildy toma sus cosas y regresa a Oakland. De vuelta en la ciudad, se ve obligada a vivir en el pabellón del hospital tras la partida de Hasia a otro centro médico. Decide no perder más tiempo, toma la resolución de hablar con Trip en cuanto lo vea. Sin embargo, antes de que pueda decir algo, él la besa y le dice que se case con ella. Y ella dice que sí, sin dudarlo. Fijan la fecha de la boda y empiezan a trabajar turnos extra para poder ahorrar.
Pero el esfuerzo pasa factura. Hildemara empieza a sentirse enferma hasta que, incapaz de soportar más, es hospitalizada y diagnosticada con tuberculosis. Debido a la naturaleza contagiosa de la enfermedad, es aislada y aterrada de poner en riesgo a Trip, le prohíbe acompañarla. La tuberculosis es un diagnóstico devastador, pues muchas enfermeras han perdido la vida a causa de esta enfermedad. En el caso de Hildemara, su antecedente de neumonía reduce aún más su probabilidad de supervivencia. Al ver que su salud no mejora, solicita su traslado a un sanatorio más económico, consciente de que al no haber cura no puede dejarle deudas a su madre. Aunque intenta distanciarse de Trip, él nota que está perdiendo la esperanza y le asegura que la ama en la salud y en la enfermedad y que nada cambiará eso. Tiempo después, Marta llega para acompañarla, pero Hildemara ya desea morir y liberar a Trip de la carga de cuidarla. Al notar su actitud, Marta le grita que tenga el valor de aferrarse a la vida, que no puede soportar tener una hija cobarde. Furiosa, Hildemara reúne fuerzas y logra ponerse de pie solo para gritarle que se vaya. Más tarde, Marta le escribe una carta a Rosie relatando lo sucedido. Confiesa que su corazón se rompió al decirle esas palabras a su hija, pero que su enojo logró levantarla y que no le importa que la odie con tal de que logre recuperarse. Tras varios meses de tratamiento, Hildemara recibe el alta médica. Semanas después se casa con Trip. 3 semanas más tarde, él le confiesa que se ha enlistado como enfermero en el ejército. Hilde sin dudarlo decía hacer lo mismo. Mientras espera su aprobación para unirse a los militares, Trip es trasladado. Sin embargo, para su sorpresa, descubre que está embarazada y decide regresar a su hogar en Murieta. Al llegar a Murieta, Hildemara descubre que en su antigua casa ahora viven trabajadores del campo, mientras que su madre se ha trasladado a la casa independiente que antes pertenecía a Bernie y Elizabeth. Ellos a su vez se mudaron a la casa de los Musashi, la familia japonesa que fue enviada a un campo de reclusión debido a la guerra. Cuando comparte con su hermano y su mejor amiga la noticia de que está en estado de embarazo ya de 3 meses, se sorprende al enterarse de que Elizabeth está embarazada 6 meses, pero su reacción evasiva y el hecho de que bajara la cabeza despiertan sospechas en Hildemara. También se entera que Bernie había intentado enlistarse en el ejército, pero fue rechazado por ser el único hijo varón de la familia y por llevar un apellido alemán. Más tarde, a solas con Elizabeth, Hildemara le pregunta directamente quién es el padre de su hijo. Elizabeth evita responder y solo insiste en que ama a Bernie. Sin embargo, Hildemara le advierte que su hermano merece saber la verdad. Finalmente, Elizabeth le confiesa que el padre del bebé es Eddie Wrinkle, el mejor amigo de Bernhard. Trip llama a Hildy cada que puede, pero en cada ocasión ella teme que al colgar sea la última vez que escuche su voz. En una conversación con Bernie, él le confiesa que sabe que el bebé de Elizabeth no es de él. El médico le había informado que tenía problemas para concebir, pero nunca le dijo nada a su esposa por miedo a perderla. Sin embargo, su propio amigo Eddie Wrinkle le contó la verdad. Y aún así, Bernie le pidió a Hildy que no sea duro con Elizabeth, ya que sabe que la culpa la atormenta y está decidido a aceptar el bebé como propio. Esa noche, Bernie y Elizabeth tienen una larga conversación. Ya en otoño nace el hijo de Bernie y Elizabeth, a quien llaman Edward Nicholas Walter. En invierno, Hildemara da a luz a su hijo Charles Kill Arundel. La llegada de sus nietos hace que Marta reflexione sobre el muro que ha construido entre ella y su hija. Para 1944, las noticias de la guerra mejoran, pero Hildemara lleva semanas sin recibir cartas de Trip. Ya en 1945 Alemania se rinde, pero la guerra contra Japón continúa. Finalmente, Hildemara recibe una carta anunciando el regreso de Trip a su hogar. Emocionada, regresa a casa de sus suegros para poder recibirlo. Sin embargo, después de solo 6 días en familia, Trip es llamado nuevamente a la base y enviado al Pacífico Sur, lejos de su esposa y de su hijo. Afligida, Hildy regresa a Murieta, donde la relación con su madre sigue siendo tensa. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas, recibe la noticia del regreso definitivo de Trip. De vuelta en Oakland, Bernie anuncia que se mudarán a Sacramento para abrir un vivero, mientras que Trip decide no estudiar medicina, pues ha visto suficiente sangre durante la guerra. La llegada de Charlie afecta la relación entre Hildemara y Trip, sumándole que Trip sufre constantes pesadillas debido a la guerra. Ahora, en la academia de policía, su estrés postraumático se agrava.
Mas sin embargo, gracias al apoyo y la oración de Hildy, él logra superarlo con esfuerzo. Tras graduarse como policía, son trasladados a Santa Rita, donde Hildy empieza a sospechar que está embarazada nuevamente. En 1947, Hildy, Mara y Tripp tienen a su hija Caroline en primavera. Ahora con 2 hijos y un trabajo exigente, Tripp teme que Hildemara no resista nuevamente el esfuerzo. Para 1948, Caroline se vuelve muy apegada a sus padres, incluso cuando ellos buscan tiempo a solas. En 1950, Hildy comienza a presentar nuevamente síntomas de tuberculosis y en 1951 debe ser internada otra vez en el sanatorio. Esto obliga a Marta a ir a ayudarla, lo que significa que Hildy debe ver cómo su madre toma el control de su hogar e incluso asume su rol como enfermera. A lo largo de todos estos años, Marta nunca dejó de pensar en Niklas. Aún lo ama y sufre su pérdida, todo el dolor que había acumulado. La muerte prematura de su esposo, el abuso de su padre, la enfermedad de su madre y el suicidio de su hermana. Todo ese dolor solo pudo ser sanado por Dios. Aún así, siente culpa por la manera en que ayudaba a su hija a abrir las alas, por lo que le pide a Dios sabiduría para poder fortalecerla sin lastimarla y aprender a servirle. Con esta determinación, Marta decide vender la granja a los trabajadores. Siguiendo su corazón, compra una vajilla de té para compartir con su hija y prepararle todas las recetas que conoce y disfrutar de su compañía, fortaleciendo así su relación. Y aquí termina el primer libro de esta biología de la saga para que prosigamos con el segundo tomo, que es El sueño de su hija, de modo que nos vemos en una próxima historia.